Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de técnicas de estudio y hoy vamos a ver un tema muy importante que me parece que coincide con el momento de su preparación. Estamos a 70 días del examen, seguramente ya empiezan a sentir un poco más la cercanía de la prueba. Ojalá que lo que hemos llevado durante el curso esté favoreciendo sus intereses, pero creo que la sesión de hoy va a potencializar aún más el tiempo que le están invirtiendo a su preparación, ya que les va a ayudar a ampliar más su manera de aprender, sus estrategias, la forma en cómo están haciendo. Y bueno, este tema va encomunado con lo que vimos la semana pasada, el manejo de estrés, ya que el hecho de ir siendo más eficaz con la manera en cómo estamos abordando los temas, resultaría menos desgastante, más efectivo, mantener una cierta condición, por así decirlo, que impediría un desgaste innecesario y nos llevaría a estar frescos como lechugas para el examen. Recordemos que si no pensamos estratégicamente nuestra formación y lo hacemos de forma habitual y sin una orden o sentido, implicaría no solamente que tal vez no aprenda de manera efectiva, sino que agrave el estrés y el cansancio, que es un desgaste natural que se está teniendo a partir de esta formación, más si le agregamos que están atendiendo otras actividades. Entonces, para cuando llegue el examen, el no manejar estas cosas vendría a un colapso, ¿no? Y parte de los objetivos de este taller es que no suceda eso. Así es que en esta sesión vamos a resaltar lo que es el aprendizaje, vamos a empezar con lo básico, la idea de cómo se aprende y posteriormente saltar a dar un repaso de las características más importantes de dos técnicas de estudio que me parecen sumamente atractivas y que pudieran satisfacer sus necesidades académicas. La técnica Pomodoro, que a lo mejor ya algunos de ustedes conocen, y la Feynman, ¿vale? Entonces, los objetivos que me planteo en este reto que vamos a compartir es que ustedes comprendan primero qué es el aprendizaje, ¿vale? Y que puedan detectar su potencial para poder estructurar estrategias más importantes. Es necesario que ustedes reconozcan cómo es que están aprendiendo, ¿sale? Esto implica que también tengan una mayor gestión de tiempo, lo cual les va a beneficiar en muchas cosas, hasta para atender eh, actividades de carácter lúdica, de recreación, que también son muy relevantes en esta etapa porque va a minar el estrés. ¿Vale? Ahora, algo que también quiero destacar es el hecho de que resalten la evaluación no en un sentido cuantitativo, que eso es lo que comúnmente llegan a hacer, en el sentido de que, ya sé que tantos aciertos en tales materias, sino que sea una especial de evaluación que tengan en ceros. Eso es capital porque implica una distribución del tiempo de estudio mucho más pertinente y eso se traduciría en mejores bases para enfrentarse al examen. ¿Sale? Y esto aplica tanto el hecho de que estén en un curso de preparación como si están estudiando por su lado. Me parece que estudiando por su cuenta es todavía más importante, en tanto que en ustedes recae la total responsabilidad y dirección de su preparación académica. ¿Vale? Entonces pueden hacer una adaptación de los bancos de preguntas, exámenes de simulación y otras pruebas con las que están trabajando para generar estos mapas y a partir de ahí administrar mejor su tiempo de estudio. Si bien el examen ya no está tan lejano, son aproximadamente unos 70 días, más o menos de 70 días para la gran prueba en el supuesto de que les toque a mediados de mayo, sí es un margen
que les permite hacer estos ajustes. ¿Sale? Entonces, ¿dudas respecto con lo que vamos a hacer en la clase de hoy? No, profe. Muy bien. Brian. Alma, si por ahí puedes responder, mejor. ¿Vale? Pues vamos a empezar con el primer tema y es la definición de aprendizaje. Comúnmente definimos como aprendizaje o lo entendemos como, ok, vale, no te preocupes, ahí entonces atención. Como una forma de recuperar información, reproducirla y ya. O sea, tenemos una idea un tanto parca de lo que es aprender. Sin embargo, el aprendizaje abarca más cosas. Hay que entender en primera instancia que el aprendizaje es un proceso en el cual no solamente es recuperar información, o sea, no somos máquinas registradoras, sino es adquirir y modificar conocimientos, o sea, esto implica un procesamiento de la información, pero también eso se va a traducir en habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado no solamente del estudio, sino también de la experiencia y la observación. O sea que cuando hablamos de aprender, hablamos de cuestiones un poco más complejas de lo que estamos habituados. No solamente es agarrar el libro, leer y ya, sino es aplicar. ¿Sale? Es generar experiencia. En ese caso, por ejemplo, una buena preparación para el examen de admisión no basta por hacer horas sentados estudiando, sino aplicar de distintos modos ese conocimiento que estoy incorporando, tanto en bancos, tanto en preguntas que sean parecidas al examen. Esa práctica es muy importante, pero también la generación de productos o materiales en donde vierta no solamente el dominio del contenido, sino otras habilidades que necesitan para acreditar el examen, como es la síntesis de información, la lectura comprensiva, el razonamiento, la gestión del tiempo, el relacionar las cosas, el reconocer el origen de los procesos, la organización cronológica, en fin, dependiendo también ahí de la materia que se está estudiando. Por ejemplo, en mi caso, eh, que comúnmente doy historia, digamos que esa es la materia en donde gozo de más experiencia, aunque tengo la fortuna de eh, ampliar mis tentáculos a otros campos del conocimiento, pero ahí he desarrollado actividades en donde les planteo que hagan memes, por ejemplo, o que analicen la letra de una canción, o que inclusive me desarrollen una pequeña historieta, siempre en función de cómo ustedes de una forma particular absorben esta información, pero priorizando el que se dé ese dominio, pero además incorporando esas otras habilidades que mencioné. Y por supuesto que a la primera no se va a dar, pero aquí la idea es que se vaya complejizándose un poco más, ¿vale? ¿Dudas respecto a lo que es el aprendizaje y lo que involucra? No, profe. Muy bien. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo aprendemos? Y ahí, tristemente, la escuela no ha ayudado mucho. Y eso es algo que el 75% de los cursos de preparación tampoco. Y me atrevo a decir que menos los materiales. Así que en relación a ello, tenemos que ir identificando nuestros estilos de aprendizaje, que para que los podamos visualizar, somos referencia a que son el conjunto de estrategias
que utiliza cada persona a la hora de enfrentar nuevos conocimientos. Es decir, que cada uno de nosotros tiende a desarrollar algunas preferencias globales que le han dado resultados positivos para aprender y que son tendencias que van a constituir su estilo de aprendizaje individual. Y esto va en tenor a lo que nos gusta, a lo que se nos facilita, pero también a las aptitudes que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, tiendo a ser, soy un chile mole y pozole, porque le entro a la parte de lo verbal. Aprendo mucho leyendo, pero también soy muy visual. Y aquí también depende del tema y de la materia. En el caso de la música, tengo ahí un pequeño error, porque soy más visual que auditivo. He aprendido a tocar algunas canciones o unos ejercicios, no a partir del oído que debiera hacer, ahí estoy cometiendo un error, sino de la observación, de ver. También en el plano académico, los documentales e incluso las películas me han favorecido mucho. Así como la escucha de podcast. Soy una persona que también en ciertos discursos y conocimientos, lo auditivo me, me lleva a comprender ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la literatura, que ahí se conecta con lo verbal, pero ciertos poemas, canciones, me han ayudado bastante. Y soy más social que individual. Tiendo más a aprender en colectivo que individual. Aunque esto no es homogéneo, que eso también hay que checarlo. Hay ámbitos que nos favorecen más un aprendizaje individual, autónomo, y hay otros en donde compartiendo información o recibiendo una orientación me permite tener un mejor desenvolvimiento. Por ejemplo, en mi caso, aunque me gusta mucho la música, haciéndolo de forma autodidacta me limita bastante. He aprendido más cuando recibo una orientación de mis compañeros de grupo o mi hermano que también es músico. ¿Sale? Entonces es algo que ustedes tienen que ir reconociéndose. Platíquenme o compártenme, mejor dicho, si han logrado identificar cómo es que aprenden. ¿Han identificado cómo es que aprenden? Yo sí, profe. Creo que es la social y la visual. O sea que ahí te pareces un poco a mí. Sí, yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Pues ahí te invito a que antes de que se nos acabe el curso de historia, aviéntate a hacer una exposición. Yo te ayudo. Prueba. Ah, tú eres kinestésico. Órale. Entonces, por ejemplo, los deportes y el baile se te dan, Brian. ¡Ay, qué bien! Qué bien, 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 qué bien. ¿Sale? Entonces, si bien los materiales de estudio con los que cuentan están estandarizados y no, pues ahí estamos igual, ¿eh? Más o menos el deporte se me da, más o menos, no soy la persona más ágil, ni más fuerte, ni más rápida, pero sí, con el baile de plano estoy jodido. Es que cambio clases de historia por sesiones de rítmica y de baile. Si ahí me quieren adoptar, adelante. Va, pero eh, volviendo al punto que les decía, traten de adaptar los materiales de estudio que cuentan, que no consideran esto,
a sus respectivas necesidades. Habemos algunos profesores que hacen la invitación a que lo hagan. Por ejemplo, y lo vamos a ver el domingo, me gusta ponerlos a prueba, me gusta jugar con ustedes, me gusta ser un tanto lúdico. Que bueno, no en todas las materias tengo chance de hacer esto y bueno, en la educación virtual es un tanto más difícil, más que nada por limitaciones tecnológicas. Ahí reconozco que me falta un poco estudiar otros recursos para hacer esas adaptaciones. Pero en presencial sí, hasta me pongo ahí a jugar maratón con mis alumnos. ¿Vale? Entonces, hagan esa adaptación y van a tener un mejor provecho. Otra cuestión que también va a resultarles muy provechosa es que tengan un cronograma de actividades. Bueno, esto lo debieron de haber tenido al inicio de su formación, no por mí, sino por ustedes o con quienes se están formando, pero bueno, no importa. Importantísimo que hagan un cronograma con objetivos claros. De tal manera que eso les lleve a tener una certeza de sus propios avances y les permita gestionar mejor su tiempo. Y eso no saben cuánto van a disminuirle al estrés. ¿Sale? Así que esta es una propuesta de cronograma en el que ustedes resalten los días que tienen destinados para trabajar, bueno, estudiar, lo cual es muy importante, sobre todo si tienen otras actividades. Las materias, prioricen sus puntos flacos, ¿sale? Prioricen aquellas materias que se dificulten más. Y los temas. Por eso es importante el diagnóstico, porque eso les va a permitir, si es necesario, empezar desde cero o un repaso que sea un preámbulo para temas que realmente se les dificulte. Plantéense objetivos. No se quieran ir por todas las canicas en un ratito. Váyanse de pasito en pasito. Si están jodidísimos en matemáticas y no saben despejar, bueno, aquí el tema sería fundamentos de matemáticas, que implica sumar, restar, multiplicar, dividir, despejar y sustituir. Porque son esos los elementos que necesitan, por ejemplo, para más adelante enfrentarse a álgebra. Y no solamente a matemáticas, sino eso también son habilidades que requieren para química y para física. Entonces eso, a modo de ejemplo, es un tema fundamental. Y como objetivo, dominarlo. Y en base a esos objetivos, yo voy a buscar las evaluaciones. Evidentemente, un banco de preguntas no va a medir la habilidad que yo requiero desarrollar con este tema. También ahí hay que ponerse buzos. Y es ahí en donde incluso ven si un profe es bueno o de plano nada más tiene un buen dominio del contenido. ¿Sale? Y si no están bajo el tutelaje de alguien, ustedes solitos busquen. En este caso, por ejemplo, de multiplicar, sumar, dividir, sustituir, despejar, ejercicios, que los lleve poco a poco a hacer eso y midan sus alcances. Si esto lo hacen periódicamente con los contenidos que integran el examen, van a tener una perspectiva más realista de cómo andan. No van a tener falsos positivos y eso va a llevar a enfocarse hacia situaciones más concretas en vez de empezar todo el tiempo desde cero y tener estar como en un bucle, ¿sale? Entonces esto es parte de una disciplina que deben de tener y bueno, esta idea de un cronograma, que por cierto yo no lo tuve durante la carrera, esta orientación no la recibí desafortunadamente, yo creo que si lo hubiera tenido desde antes me habría ido mejor de lo que me fue, que no me fue tampoco mal, pero pudo haber sido más interesante la experiencia. Pero si ustedes esto lo aplican durante la universidad, no van a tener problema. Y es más, va a ser un medio incluso de defenderse contra malos profesores, porque va a estar ahí presente lo que requiere. Aquí es buscar cómo. Aquí tenemos otra lista que va a permitir medir sus avances. Esto es más específico, esto
Es más, por ejemplo, de cada materia. Tenemos matemáticas, listado de temas, aritmética, y vamos a ver, no sé, sumas de fracciones. Ah, pues estudié esto. Dejo pasar unas 2, 3 semanas. O bueno, ahorita que ya está más chico el asunto, quizá una, y vuelvo a repasar y aquí apunto qué tanto pude dominar. Siempre es importante la prueba, la evaluación. ¿Sale? Ahí es en donde ustedes tienen el control. No se esperen a que los profes les den actividades. Yo, por ejemplo, en historia, y Wendy no me deja mentir porque ella me está acompañando en esa materia, soy muy tranquilo. Doy clases, doy recursos, pero porque yo espero que mis estudiantes ocupen ese conjunto de herramientas para cuestiones específicas. Ahora, el hecho de que yo no les deje tarea o no me encargue de esta parte de la evaluación, no implica que me desatienda de revisarlos. Y eso lo hago adrede como un voto de responsabilidad hacia el estudiante. Ahí ustedes tienen que ver con lo que están trabajando, con los ingredientes, hacer su pastel. Y si hay interés, me tienen que retornar un producto. Que bueno, creo que ahí no me, no me da de entender porque no he tenido la respuesta que pensaba. Entonces, a lo mejor, tal vez ahí debo de cambiar de estrategia, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan un papel un poco más activo en su formación y estos documentos les permite tener una mayor conciencia, saber cómo están, hacia dónde van. Y ese realismo les permite tener expectativas, les permite incluso ganar más confianza porque tiene una claridad en el que, ok, ya sé que de matemáticas sé lo básico, pero todavía la parte de álgebra se me está complicando muchísimo. Entonces, tengo que buscar la manera de cómo subsanar esa necesidad. Y si estoy tomando clase con alguien, entonces, darle, ¿sale? Apelar. Al final un profesor no tiene por qué tener toda la batuta en este proceso. Ustedes paulatinamente tienen que ir ganando un mayor protagonismo, de tal manera que a momentos sea un 50-50. Sé que no están acostumbrados. Sé que el sistema no ha impulsado una forma de aprender y estudiar de esa manera, que ha generado mucha dependencia, en la que todo recae en el profe. Sin embargo, es pertinente, más si están en un curso de preparación, porque no sabemos realmente, sobre todo pensando que la mayoría está hecho con las patas, hasta qué punto les puede favorecer ese curso. Y aún los mejores no alcanzan a cubrirlo todo. En ningún momento un curso de preparación es la llave al paraíso, ni la fórmula milagrosa para resolver los problemas académicos. Y quien venda así su curso, pues la verdad es más publicidad que otra cosa. Y es ahí en donde uno entra como estudiante, ¿sale? Ahora, esto no implica, insisto, que estamos en un curso de preparación, pues no hay una responsabilidad de la institución. Tiene que haber ahí un margen de desarrollo. Pero es ahí en donde ustedes deben de tomar un rol más activo, ¿sale? Y estas son cosas que, por supuesto, que se tienen que hacer. Y si están estudiando por su cuenta, pues con mayor razón, ¿sale? Esto no se los da un video de YouTube. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por mi parte, no, profe. Bien, suena mucha chamba, pero solamente es al principio. Ya cuando uno agarra
ritmo, pues ya les sale. Ahora, ándale, ¿cómo podríamos definir las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio es cómo yo hago esto. Bueno, es muy, muy sencillo. Las técnicas van a consistir en una serie de métodos aplicados al momento de estudiar, cuya finalidad pues va a ser que ustedes se concentren mejor durante el proceso de aprendizaje. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Retener la información más fácil, priorizar, definir prioridades para estudiar de manera más organizada, y aquí es en donde entra la convicción. Si yo no estoy totalmente seguro que mi entrada, que quiero la UNAM, o ando como disperso en que estoy en poli, en UNAM y no sé cuántas cosas, esto no va a funcionar. Necesitan priorizar, necesitan de alguna forma definir qué es lo que quieren. ¿Sale? Las técnicas de estudio también les va a llevar a gestionar el tiempo de una manera más eficiente y mantener la motivación, que eso es algo capital que tienen que mantener de aquí a que sea el día del examen. Y es más, les voy a pasar un libro que de aquí a que acabe el taller de técnicas de estudio van a leer, va a ser una tarea extra. Con eso voy a inaugurar su estancia en el chat de los domingos. Deben de buscar esa razón del por qué están aquí. Y eso les va a llevar a mantener, como dicen los que se dedican al estudio de la guerra y a los estrategas militares, la moral. Es decir, el ánimo para continuar. Que esto no me confunda, no quiere decir que todo el tiempo estamos intoxicados de sí se puede y el universo vibra a mi favor y bueno, todo ese tipo de cosas que son bastante tóxicas. ¿Sale? Es tener una perspectiva realista y consciente de la situación, pero sin renunciar a mis propósitos. Y creo que si están aquí es porque tienen esa motivación. Y yo les agradezco mucho la confianza de que pueda orientarlos. Ahora, algo muy importante de estas estrategias es que no están circunscritas a cualquier área de estudio. Pueden aplicarse en todas, o bueno, en la mayoría. Ahora, son muy sencillas de llevar a cabo, por lo que pueden asimilarse en un tiempo relativamente corto, que quizá, insisto, aquí cabría la posibilidad de que ya le estén aplicando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Muy bien. Empezamos por la primera, la técnica Pomodoro. ¿Ya la conocieron? ¿Ya la conocían? Bien, Brian. Wendy, ¿ya conocías la técnica de Pomodoro? Bien, entonces a manera de repaso, pues ya saben que es un temporizador que les va a permitir dividir el tiempo de estudio en bloques que son mucho más efectivos y que vienen separados por lapsos de descanso. ¿Sale? Aquí les pongo un ejemplo de cómo se pudiera ocupar en la técnica de Pomodoro, que usualmente son bloques de 25 minutos. Y una sesión de estudio bajo esta técnica, en promedio, para que más o menos sea factible, es de 2 horas. ¿Sale? Entonces, los primeros 25 minutos van a estudiar lo que es la literatura. Descansan 5 minutos, luego los otros 25 minutos, la literatura en las primeras civilizaciones. Luego hay un descanso, tenemos
Después el tercer Pomodoro, que es Grecia y Roma. Y por último, la literatura en la Edad Media. Esto por decir que yo pienso que es algo un tanto intenso, ¿no? Cada uno de estos temas son bastante grandes y quizá uno solo involucraría todo un bloque. Pero esto es por medios ejemplativos. Ahora, podemos dedicarle un pequeño lapso de ese tiempo de estudio a la evaluación para ir teniendo noción de qué tanto manejé, qué tanto no y qué debo de repasar. Son muy importantes los momentos de descanso. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes tengan un alto nivel de concentración y rendimiento durante el periodo de trabajo. Esto implica evitar distracciones. Ahora, esos bloques de 25 minutos y sesiones de 2 horas en general son relajados. Si plantean hacer periodos de estudios más largos, entre cada bloque Pomodoro, es decir, entre cada bloque de 2 horas, tengan un intervalo mayor de descanso, entre 30 a 40 minutos. ¿Sale? Pero es una técnica bastante flexible. Ahora, ¿qué ventajas tenemos de esto? Minimizar distracciones. ¿Sale? Que bueno, en estos tiempos está de chile, mole y pozole. Segundo, tercero, de alguna forma, conserva la motivación. Okidoki. Cuarto, permite que medir el tiempo que se dedica a cada asignatura. Es necesario considerar sus necesidades. Ahora, ¿qué desventajas tenemos de esta técnica? En primera, es inflexible. Segunda, requiere de mucha concentración, o sea que para la gente que es un tanto distraída, les va a costar algo de trabajo. Otra desventaja es que es individual. Y en ámbitos como por ejemplo el estudio de algún tipo de disciplina artística, pues es contraproducente ya que rompe con el trabajo creativo. ¿Sale? Esto me parece un poco más adecuado para cuestiones más orientadas hacia humanidades, ciencias sociales y ciencias experimentales. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vámonos con lo que sigue. Método Feynman, que a mí me parece una de las técnicas de estudio más atractivas que hay. Ahí les va. Este es un modelo que se va a utilizar como una técnica de comprensión para aprender cualquier cosa, por muy complicada de que sea. ¿Sale? Ahora, lo que le tira al método Feynman es que se descomponen conceptos muy complicados en elementos básicos, de tal manera que al momento de unirlos construye una base sólida para la información nueva. Es como una especie de rompecabezas cognitivo. Supongamos, no sé, que estamos hablando de Estado-Nación, ¿no? Que es un tema que, por cierto, lo acabo de checar en una clase de historia que recién di. El Estado-Nación es una categoría que están aplicando los países que en la actualidad para organizarse, bueno, entre comillas, porque con la globalización la cosa cambió. Entonces, para entender qué es un Estado-Nación, tengo que dividirlo, ¿no? Entender qué es Estado, entender qué es nación, y luego de ahí vincularlos para ver cuál es su relación. ¿Sale? Suena muy fácil.
hasta cierto punto lo es, pero tiene sus detallitos. La técnica Feynman posibilita que ustedes sean capaces de enseñar un concepto, por muy complejo que sea, a alguien que no conozca. Es una técnica que se engloba entonces en el discurso. Y eso, por ejemplo, en lo personal es lo que me ha ayudado a medir realmente qué tanto he aprendido. Una cosa es que en el papel uno repase y que responda a algunas preguntas y genere productos que validen el dominio de los contenidos, que son totalmente válidos, pero me parece que, ahí sí coincido con esta estrategia, donde realmente lo visibilizo es cuando lo explico. Y ahí hay una cuestión muy consciente. Si yo tengo problemas para explicar un tema, eso está evidenciando que necesito estudiarlo más. De ahí que en clase yo haga la constante invitación a que se aventuren a exponer, ¿sale? Porque eso es lo que permite un enriquecimiento mucho, mucho más completo del tema en cuestión. Genera mucha autonomía. Y esto aplica tanto para ciencias como para humanidades. Aventúrense a enseñarles si les va mal el mate a algún primito, hermanito, sobrinito suyo, sumar, restar, multiplicar, dividir, y si ya está en las épocas de las ecuaciones, pues órale, entrale ahí. El apoyar a un compañero, porque implica además un coaprendizaje, es más social. Ahora, a lo mejor por ahí quedó todavía vaga la situación, así que hay cuatro grandes pasos para explicar el método de Feynman. En primera, escribir el concepto como título. En segunda, tratar de explicarlo con nuestras propias palabras. Aquí, por ejemplo, un elemento extra que pudiera ayudarles es grabarse. Si yo estoy haciendo explicaciones ambiguas, difíciles, redundantes, me trabo, eso que me lleva a que tengo que mm, revisar qué es lo que se me está complicando, ¿sale? Es muy importante identificar los errores y corregir. Por último, esto implica un repaso, irme a mis referencias de estudio, reafirmar información y explicarla a quién más, a alguien más. Ahí les va un ejemplo. Voy a estudiar expresiones algebraicas. Sopas. El segundo paso es explicar. Bueno, primero intento resolver 3 ejercicios de este tema para medir mis conocimientos y posteriormente explicarlos. Si nos vamos con ejercitación y veo que está mal, obviamente hay algo que tengo que corregir. Si a quien se le enseñé me trabé mucho y no avancé, bueno, tengo que identificar en dónde está el error y corregirlo. Si se dan cuenta, ya es sobre puntos específicos. Dependiendo del nivel de fallo, pues es si lo tienes que aprender desde cero o no. El último paso es volver a enfrentarse a la situación de aprendizaje que quiero hacer. En este caso, realizar ejercicios de expresiones algebraicas y además explicar. Si aún no estoy cómodo, me vuelvo a revisar el resultado y checo qué es lo que todavía me llega a costar trabajo. Es una constante revisión del dominio del tema hasta que uno tiene la claridad y las bases para que de forma fluida pueda explicar las cosas. Les comento que yo, por ejemplo, en donde trabajaba antes, eh, me encargaron dar geografía.
Y uno de los temas que venían y al principio eran usos horarios. Y yo jamás, 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 jamás había impartido ese tema y en segunda instancia no lo aprendí bien en la escuela. Pero como era el profe de geografía, pues ni modo. No podía rajarme. Así es que pues me puse a estudiar, a hacer ejercicios y así me fui. Confieso con cierto nerviosismo porque no sabía muy bien hacia dónde irme. De verdad, no sabía para dónde jalar. Así que, ñaca, 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 lo que sucedió después fue que conforme yo explicaba el tema y veía la cara de mis alumnos, lograba detectar que sí había dominado de los usos horarios y que no. Y bajita la mano, yo buscaba la manera de escribir esa información, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, esa primera clase fue terrible. Creo que los chavos no entendieron. Y podría suponer que yo tampoco, pero gané algo. Supe que era lo que tenía que corregir. Entonces, la siguiente ocasión que dimos un repaso de usos horarios, ya estuve más seguro, ya tenía más claridad en cuanto a qué consistía. Y creo que tampoco fue una muy buena clase, ahora que me acuerdo, pero fue mucho más suelto. Entonces creo que fueron 2 o 3 veces que le entré a ese tema cuando dije, bueno, ya lo dominé. Y ahorita les platico que incluso hasta juego en mis ejercicios de esos horarios con involucrar habilidades de otras materias. Por ejemplo, los ejercicios que yo diseño de esos horarios son más capciosos de los que comúnmente se encuentran. Y eso pude hacerlo gracias al dominio del tema, lo que favoreció que yo lo estudiara fue la exposición. Perdón, que la aprendiera fue la exposición. ¿Sale? Entonces, este método Feynman sí funciona, sí funciona. ¿Sale? Bien. Vamos a ver las ventajas que tiene este método. Número 1, favorece el aprendizaje basado en la demostración. Este señor llegó a ganar un premio Nobel de Física y también tenía el mote de el gran explicador. Otra cuestión es que de forma consciente evalúe el alcance del aprendizaje. Si yo, por ejemplo, baso mi exposición en la lectura de diapositivas y no involucro otros recursos o hago que se integre la gente, que bueno, tampoco la gente a veces es un buen referente porque llegan a ser medio fantasmagóricos, pues bueno, ya uno ya sabe qué onda, ¿no? Una cuestión también importante que nos deja Feynman es que se pueden simplificar conceptos complejos en frases simples. Y hay materiales para ello. Por ejemplo, puedes sintetizar, no sé, el aprendizaje de cadenas montañosas, y aquí ya me estoy metiendo a las referencias mnemotécnicas, a referirle en una historia, ¿no? Una historia muy simple. Así es que es muy potente esta técnica de estudios. ¿Ya la conocían?
¿No? Bien, entonces espero que con esto pueda favorecer más su manera de estudiar, enriquezcan su estilo. Y para cerrar la sesión de hoy van los últimos consejos. El primero es que no dejen de estudiar en un entorno que les favorezca. Eso es muy importante, muy, muy importante. En segunda instancia, planifiquen y organicen su tiempo de estudio. ¿Vale? Una cuestión más que ya se señaló, pero que vale la pena recordar, establezcan objetivos accesibles. Ah, algo también muy importante, reten a su cerebro. ¿Sale? Pónganse desafíos. Afortunadamente ahorita ya hay quizzes, juegos y otras dinámicas que permiten medir el alcance de lo que conocen. Utilicen técnicas mnemotécnicas, que bueno, ya grabé un video al respecto para que le puedan sacar jugo. Y practiquen el coaprendizaje, es decir, estudien en grupo, expongan lo que aprendieron a sus compañeros, ¿sale? Eso también resulta favorecedor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué hicimos, Brian? No, profe, ninguna. ¿Cómo te sentiste con la sesión de hoy? Perfecto, me da mucho gusto saberlo. Y bueno, creo que con todo esto, pues ya tienes suficientes armas para enfrentarte al desafío que vamos a tener el domingo. Te espero. No, no te preocupes, no hay ningún problema, ¿vale? Pues qué padre que esta sesión haya sido favorable para tu formación. Ojalá que también se traduzca en una mayor confianza en lo que estás haciendo y bueno, no resta más que agradecerte tu atención. Mantente al pendiente de lo que voy a publicar en el grupo. Creo que ese grupo hasta hoy va a estar, bueno, nada más tardar mañana ya lo borro. Y la clase voy a intentarla subir también lo más pronto posible. Sí, sí, profe, está muy bien. Para que puedas repasar. La presentación está en la carpeta Drive que te compartí. La puedes consultar cuando gustes, te la puedes descargar. Y te aconsejo que también eches mano de los recursos que hay al final de cada presentación, para que puedas ampliar todavía más este bagaje. ¿Sale? Bien, entonces. Pues muchas gracias. Hasta aquí la dejamos. Nos vemos el domingo. Cuídate. Gracias, profe. Igualmente, cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego.